nos han enseñado que los artistas deben ser, tú sabes, como paz y amor, relajado y no está pensando en el dinero, en el negocio. No, no, no. Y eso no es así. Lo ideal, creo yo, es que el artista pueda vivir de su trabajo mientras esté vivo, mientras esté aquí en este mundo. Hay una línea muy delgada entre la confianza en tu trabajo, en ti mismo, y el ego. Los artistas no piden permiso para pintar, escribir, actuar o cantar. Lo hacen y punto. Yo creo que la inteligencia artificial va a ser parte importante en todos los oficios que están en la actualidad. Lo que pasa es que, bueno, a muchos no nos había caído tan de cerca y ahora sí lo vemos como más cercano. Él era el príncipe negro porque se vestía de negro, todavía se viste de negro, pero él es blanco, no es negro. Entonces, claro, ChatGPT asoció eso. Pero además lo mató porque Rolando Peña está vivo. Y por supuesto, bueno, por estas calles, aquí pongo la novela, un golpecito que le da ahí a Carlos Andrés, contribuyó pues de manera indirecta tal vez a esa percepción que se tenía sobre el gobierno de Carlos Andrés y bueno, sobre la democracia en general. Lo que pasa es que bueno, el remedio fue peor que la enfermedad. Suscríbanse, denle like por favor, denle like al video. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todas y todos. Gracias nuevamente por conectarse aquí, por ver este video en YouTube. Esta vez no estamos live, pero es como casi un live porque voy a compartir con ustedes una de las más recientes obras que realicé, un homenaje a 25 peloteros de grandes ligas. Quiero compartir con ustedes un poco el proceso. Les voy a echar el cuento brevemente de esta obra para que ustedes vean cómo se desarrolló, a quién le pedí consejos y el resultado final que creo que quedó bien, bien interesante. Así que bueno, pero antes de conversar con ustedes, vamos con la autopublicidad. Hasta que tengamos una publicidad seria, pues vamos con autopublicidad. ¿Cuál es la autopublicidad de este servidor? Bueno, primero los libros y los catálogos. El catálogo de este servidor de mi obra, los últimos 14, 15 años dedicados al arte pop. Es un compendio de todo el trabajo que he hecho de la cultura pop global. Ahí están los bloques de acrílico, la serie de influencers, la serie de los villanos, todas las obras que he realizado con el tema global pop lo encuentran ahí. También tenemos el libro de Conductores de un País 2, un homenaje a 25 civiles que hicieron país. Es el, digamos, es el libro catálogo de la exhibición que tuve en Caracas en el 2014, Conductores de un País 2. Ahí está Teresa Carreño, Cruz Diez, Simón Díaz, bueno, todos están ahí, lo pueden conseguir. Son textos, los textos lo hace Milagros Socorro y es un libro para afianzar nuestra memoria, nuestra cultura venezolana, conductores de un país. Ese también está disponible en Amazon. Y por último, el libro de Historieta de Venezuela, de Macuro a Maduro, el libro que edité con el humorista gran amigo Laureano Márquez, la historia de nuestro país Venezuela, desde la llegada de Cristóbal Colón hasta la noche oscura que estamos viviendo actualmente. Estos 3 libros están disponibles en Amazon. Aquí les voy a dejar los links de Amazon de los 3 libros, ¿ok? Y para terminar esta autopublicidad, recordarles como siempre que tenemos ya 6 años en el Hotel Wingate del Miami Airport con una exhibición permanente, 6 años ya, más de 25 obras exhibidas. Ahí tenemos de todos los formatos, formatos medianos, formatos pequeños, formatos grandes. Están las obras al tema de Venezuela, también están las obras representativas del arte pop
inclusive cada obra tiene su descripción en español y en inglés, pues bueno, el hotel es un hotel donde pasa mucha gente, no solo latinos, sino también norteamericanos. Y entonces, bueno, cada una de esas obras tiene su explicación. Ahí estamos viendo la serie Diablos, también la serie Influencers 2020 que nació en la pandemia, la pueden ver ahí. Ahí tenemos 9 influencers y al final de la serie Influencer pueden ver un espejo donde tú mismo puedes ser el influencer y te tomas tu foto. Van a ver a, bueno, Dalí, Martin Luther King, Madonna, esos influencers que sin redes lograron cambiar el mundo, ¿cómo serían ahorita con redes? Y bueno, al final estás tú ahí en el espejo, tomándote tu foto, que tú también pudieras ser un influencer. También están las meninas, las versiones, mis versiones de las meninas y las Yocondas Pop. Las pueden encontrar en el Hotel Wingate, en el lobby del Hotel Wingate. Vemos ahí también a los fabulosos cuatro, Ávila Arte Pop, también un Ávila de gran formato que pueden ver ahí en el Hotel Wingate. Nada, los invito, pasen, pueden pasar a cualquier día, cualquier hora. Es como la canción de Simón Díaz, no tiene horario ni fecha en el calendario. Usted pone en Google, en Google, Wingate Miami Airport y va a encontrar la dirección. De todas maneras, la estamos poniendo aquí abajo también para que vean y pasen cuando gusten y disfruten de este trabajo que este servidor tiene para ustedes. Así que bueno, ya lista con la publicidad, autopublicidad, vamos con el tema de hoy. El tema de hoy que es Arepa Power 25. Arepa Power, hashtag Arepa Power 25, una obra que yo quería hacer desde hace bastante tiempo. Cuando digo bastante tiempo, yo creo que más de, bueno, yo creo que más de 5 o 6 años, pero bueno, la tenía ahí en la cabeza porque uno cuando tiene trabajos de arte siempre tiene como varias gaveticas ahí guardadas y está viendo a ver, bueno, que esta idea la tengo aquí, de repente la saco, la desarrollo, la vuelvo a guardar y voy con otra. Y así va uno, el artista, trabajando hasta que te sientas y dices, mira, vamos a ponernos serio y vamos a terminar la obra que tenías aquí pendiente. No sé si a algunos artistas les pasa, pero a mí también, a mí me pasa mucho que tengo varios temas, muchísimos temas, los tengo ahí rondando en la cabeza y después los guardo, después los vuelvo a retomar, ¿no? Entonces, esta era una obra interesante de Arepa Power. ¿Por qué Arepa Power? Bueno, comienzo. Este es un homenaje a Arepa Power, es un homenaje a 25 peloteros, 25 jugadores venezolanos que destacaron en grandes ligas. Son 25, como dicen, caballos, 25 caballetes, como le dicen, como se dice en el argot beisbolístico. Eh, y entonces, ¿qué pasa? El hashtag Arepa Power me llamó la atención porque desde el 2017 ese hashtag se empezó a hacer popular porque en un clásico mundial de béisbol, República Dominicana, que digamos es el equipo, bueno, yo creo que es una de las, si no es la potencia más fuerte de Latinoamérica en lo que respecta a béisbol, pues, es una de las más grandes. Bueno, por supuesto, junto con nosotros, con los puertorriqueños, los cubanos, pero más que todo los dominicanos tienen los grandes jugadores. Bueno, tienen 4 jugadores en el Salón de la Fama de Grandes Ligas. Y ellos se empezaron a, a popularizar el hashtag Plátano Power. Y bueno, por el tema de que el plátano es muy popular en Dominicana. Bueno, para como asociarlo con el poder de los dominicanos en el béisbol. Y entonces los venezolanos replicaron con Arepa Power, como replicándolo con ellos el tema. Y bueno, ahí empezó como esa rivalidad entre hashtags, ¿no? Y entonces Arepa Power empezó a asociarse con el tema de béisbol y un poco más allá, de deporte también. Entonces, claro, basado en eso, yo lo tenía ahí ese Arepa Power como dando vuelta, y dije, oye, yo tengo que sacar algo. Entonces, lo primero fue la primera obra que hice en el 2020, Arepa Power, fue con las Olimpiadas de Tokio,
que la actuación de los venezolanos fue destacadísima. Teníamos bastante tiempo que no teníamos esa actuación en unos Juegos Olímpicos. Entonces, yo extendí un poco más ese Arepa Power, lo saqué un poco más del béisbol y lo puse más hacia todo el deporte en general que tenía que ver con venezolanos. Y entonces se me ocurrió una obra que era la última, inspirada en la última cena, pero comiendo arepas, de 12 deportistas, digamos, élite, que no solo han destacado en el béisbol, sino también en el atletismo, en bicicross, a ver, bueno, está también Michael Melamed, que maratón, pero también es por su condición que tiene, todo lo que logró. O sea, ahí está Michael Melamed, está José Altuve, está Miguel Cabrera, está Ronald Acuña, está Daniel Ders, está Deina Castellano, Tomás Rincón, o sea, está fútbol, béisbol, atletismo. En realidad, pesas también están. Y bueno, fue una obra que le puse Arepa Power, inspirada y bueno, todos comiendo arepa porque también tiene que ver con que aunque la mayoría de esos deportistas fueron criados afuera, pues se criaron con ese cariño, con ese alimento que nos identifica tanto, que es la arepa. Yulimar Roja también está ahí, por supuesto, está en el medio de de esa última cena Arepa Power. Entonces, bueno, me quedó ahí rondando y hace un par de años hablando con buenos amigos que tienen que ver mucho de manera directa o indirecta con el béisbol, yo dije, oye, yo quiero hacer una obra de los peloteros de grandes ligas, los más destacados. Es delicado porque, bueno, una obra de ese calibre, digo delicado porque es una obra muy subjetiva, es una obra que donde se va a quedar, cuando tú haces una selección, la selección es eso, vas a dejar gente por fuera, vas a meter algunos y vas a dejar otros por fuera. Entonces yo sabía que iba a generar un poco tú sabes, de complicación o de tal vez de, no sé, sí, de comentarios negativos o gente que de repente diga de controversia, era la palabra que estaba buscando, un poco de controversia. Pero igual, entonces ¿qué fue lo que decidí? Bueno, yo decidí hacer como una especie de team de unos 15 primero. Hice una lista más o menos de los que han destacado en la historia y actual también en grandes ligas. Y entonces lo que hice fue que primero iba a ser 23, iba a ser 20, 23. Y realmente lo que hice para después de esos 15, los otros que iba a colocar, dije, yo necesito, en este caso, acudir a los expertos, la gente que sabe de esto. ¿Para qué? Bueno, para que en base a esa conversa que tengamos, ellos puedan darme su opinión. ¿Qué es lo que pasa? Yo a cada uno le pregunté por separado, le mandaba WhatsApp. Mira, tengo esta lista, ¿qué te parece? Entonces yo me decía, bueno, pero bájame, ¿por qué metes a este y no sacas a este? ¿Por qué sacas a este y no metiste al otro? Entonces, ok, iba con los otros. Mira, pero ¿por qué no haces este? ¿Por qué no haces lo otro? Oye, entonces, al final, al principio le pedí opinión a grandes amigos, Iván González, que es un periodista deportivo y gran amigo, a mi hermano Ricardo Sanabria, que también es un fanático del béisbol, a Marimontes, que bueno, Marimontes, quien no conoce a Marimontes con el tema del béisbol también, a René Rincón, que también es un tipo súper experimentado con el tema del béisbol, fue agente, jefe de relaciones públicas de Bob Abreu también, y René Rincón es un tipazo y un tipo que sabe mucho, mucho. Al narrador Fernando Arriaza, también le pregunté, y Gerardo Peroso, gran amigo también, que sabe mucho de béisbol, un fanático también del tema de béisbol. Y en una de esas, entre WhatsApp y WhatsApp, ellos de repente, Iván me dice, oye, deberíamos hacer una reunión, chico, entre todos y hablar, la conversa, para ver quién quita, quién ponemos. Yo dije, oye, esa es una buena idea, pero vamos a hacerlo más fácil, vamos a hacer un Zoom, vamos a hacer un Zoom entre todos para que ustedes más o menos me digan
qué es lo que ustedes creen, quién tiene que ir, quién no tiene que ir, si los parámetros que estamos haciendo son los correctos o no, para ver a quién podemos dejar y a quién podemos sacar y que esté justificado quien esté ahí en esa obra. Y la conversa fue extraordinaria porque obviamente una de las cosas que ya lo van a ver, Fernando Arriaza fue uno de los que dijo, importantísimo definir los parámetros con los cuales se van a hacer esa obra para que no quede como tan desordenado. O sea, es decir, bueno, si tú pones por ejemplo, vamos a un parámetro, que haya jugado más de 10 temporadas en grandes ligas. Entonces, ¿qué pasa? Bajo ese parámetro, un tipo como Patón Carrasquel no debería estar en esa obra, pero Patón Carrasquel marcó un hito porque Patón Carrasquel fue el primer venezolano en jugar en grandes ligas, entonces tiene que estar ahí. Entonces, ya ese es otro parámetro que hay que dar. Entonces, así como ese, hubo otros parámetros que se definieron. Y es esa conversación que les voy a compartir ahora. Quiero que la disfruten como yo la disfruté y vean, después ya les voy a mostrar la obra final, cómo quedó, gracias a todos, toda la conversa que tuve con ellos. De verdad, inmensamente estoy agradecido con ellos por toda su sugerencia, todo su conocimiento que lo volcaron a este trabajo. Así que comparto con ustedes la conversa que tuvimos sobre Arepa Power 25. Bueno, primero, gracias a todos por conectarse. Oye, muchas gracias por aceptar la invitación. Ya como este video se va a estar grabando y lo voy a estar subiendo a YouTube, aquí tengo a, a Mari Montes, a mi hermano Ricardo, al gran René Rincón, al gran Fernando Arriaza, al gran Iván González. Todos grandes expertos en el tema que voy a tratar, que es la obra de Arepa Power o esos peloteros, digamos, que han marcado, bueno, que han hecho historia en Grandes Ligas y por eso he estado hablando con cada uno separado para que me diera su brief de qué les parecía esa selección que había hecho. Y bueno, Iván me dio una buena idea, me dijo que deberíamos hacer una conversa ya para que cada uno dé como su opinión y en base a eso tener como una idea más clara, ¿no? Del tema de la obra. Tal como yo se los había adelantado, me parece que los primeros 15 no hay ningún problema porque casi que todo el mundo está de acuerdo. En la lista que yo le mandé, por supuesto, si da chance a hablar de ellos después, perfecto. O sea, Miguel Cabrera, Luis Aparicio, Marvisquel, José Altuve, David Concesión, llegué hasta Maglio Ordóñez, que son los 15 primeros. Pero la parte, digamos, vamos a llamar complicada o que puede tener algunas diferencias, son con estos siguientes que puse aquí y yo quisiera que ustedes me dieran su opinión, su brief de esto, ¿no? Yo puse Marcano Trillo, Patón Carrasquel, César Tobar, Vitico Davalillo, Baudilio Díaz, Luis Sojo, Melvin Mora, Víctor Martínez y Ronald Acuña. Si mal no me equivoco, hay 9, 3, 6, 7, 8, 9. Y la obra, la idea es poner entre 21 y se me ocurrió ayer poner 23 tal vez, pudiera ser, porque como es el año 2023, pudiera poner Arepa Power 2023, pero todavía no sé. Entonces, me gustaría comenzar con Mari para que me dé su brief un poco. Mari me dio unas buenas ideas en el WhatsApp. Y bueno, Mari, primero agradecidísimo que estés aquí, que te tomes tu tiempo para conversar con nosotros y dinos por lo menos estos últimos 9 o los que tú veas, cómo los ves, qué sientes ahí, danos tu feeling ahí. Es 5 para 9, o sea, 5 de esos 9. Mira, pudiera ser 5, que puede ser interesante, o a lo mejor de repente tú pudieras decir de entre estos 9, a lo mejor que tú digas, mira, yo personalmente no considero que tal pelotero tenga tantos méritos. Ojo, inclusive aprovecho de decir lo mismo que había conversado contigo, que Mari, o sea, lo habíamos hecho con Arepa Power, por supuesto, por ese hashtag que se hizo popular, del cual Mari también fue partícipe, por como esa respuesta al tema dominicano, ¿no? Entonces, como es Arepa Power, la premisa es esos venezolanos que destacaron
o que han destacado de una u otra manera en grandes ligas. No vamos a colocar de repente, no hacer una selección de venezolanos que destacaron en Venezuela, porque si no abre una puerta ahí que tendría que hacer otra obra. Porque mi amigo Gerardo Peroso, que no se pudo meter, me dijo, oye, me gustaría Robert Pérez y tal, pero claro, es cierto, casi todos los que yo le comenté a ustedes me dijeron lo mismo. Robert Pérez fue muy bueno, el tema en Venezuela, pero bueno, Grandes Ligas no tuvo actuación prácticamente. Entonces, basado en el tema de Grandes Ligas, a mí me gustaría saber si de estos 9, Mari, tú los pondrías o quién más, quién menos, ¿cómo lo ves tú? Mira, está Edgardo. Edgardo no está. Ok. Vamos a colocarlo aquí como un asterisco. Ok. Buenísimo que dijiste eso, porque me gustaría saber qué decir, bueno, ¿por qué está este y por qué no está este? Edgardo Alfonso. Fíjate, yo tendría en mi selección necesariamente a jugadores que están en el Salón de la Fama de los equipos para los cuales jugaron en las Grandes Ligas. Porque eso evidencia y habla por sí solo el impacto que tuvieron en su tiempo en el equipo para el cual jugaron. Edgardo con los Mets, Johan Santana con Minnesota, Melvin Mora con Baltimore, el Kid Rodríguez con los Mellizos, o sea, Marcano Trillo con los Phillies de Filadelfia. Además, Marcano Trillo marcó una época en los años 70 de cómo jugar la segunda base, más allá de lo que consiguió, que era una verdadera estrella de su tiempo. Un tipo que fue un revolucionario en su posición. El Patón es el primero. O sea, yo creo que al Patón nunca se le ha dado el lugar que tiene el hecho de haber jugado pelota en 1939, siendo un hispano. Y, a ver, nombraste a alguien más allí que me llamó la atención. Vuelvo a nombrarlos. Ronald Acuña, Víctor Martínez, Melvin Mora, Luis Sojo, Baudilio Díaz, Vitico Davalillo, César Tobar, Patón Carrasquel y Marcano Trillo. Mira, Vitico Davalillo, creo que tiene que estar en el Arepa Power necesariamente. Ok. Vitico Davalillo, sin duda alguna. Okay. Claro, es muy complicada la lista porque tú dices, bueno, Víctor Martínez fue un peloterazo, súper importante también. Está Baudilio, que es alguien como... Baudilio he escuchado opiniones a favor, o sea, digamos, he escuchado opiniones que no ha hecho mucho, he escuchado opiniones que sí. El feeling que yo tengo con Baudilio es el feeling que podemos tener mucho esta generación que lo vieron jugar y tal, pero no sé si en términos reales fue importante en Grandes Ligas. Te pregunto, ¿él está en el Salón de la Fama según lo que tú comentaste? No. Ok. De Filadelfia no. Ok. Tú no podrías, bueno, no, vamos a poner que, por ejemplo, César Tobar. Cuesta dejarlo afuera por lo que significó, por su versatilidad, por el impacto que logró con su juego Caribe, el segundo jugador en la historia que jugó las 9 posiciones, que fue algo obviamente muy impactante en su momento, un tipo que tuvo un béisbol tan importante que fue obviamente digamos el protagonista de esa gran locura que fue haber roto la unanimidad para que Carl Yastrzemski fuera el MVP unánime de 1967, porque un cronista de Minnesota le pareció que bueno, que lo que había significado ese pelotero, y se lo preguntaba a Billy Martin y decía lo mismo. Entonces, claro, cada quien viene con una historia ahí importante, claro. pero tienes que elegir. Claro, inclusive René lo decía, estamos claros que esto es una selección muy subjetiva, por supuesto que lo es después de estos 15, pero
Buenísimo eso, y ahí volvemos. Fernando, me interesa también ahora tu opinión, a ver, de estos que di, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo? Sí, yo lo primero que te diría, Edo, para que el trabajo tenga la credibilidad que buscas, hacer saber primero que son lo que apuntabas hace un momento, los mejores en las grandes ligas. Muchos de estos también brillaron en la LVP, pero puede tender a confundirse que, oye, se está haciendo una mezcla de grandes ligas con LVP y dejar muy claro, muy asentado que se trata de los peloteros venezolanos con mayor repercusión y mayor brillantez en las grandes ligas. Y una buena medida es lo que dice Mari de, bueno, pertenecer al Salón de la Fama. Ya eso les da un aval a esos peloteros que han sido electos al Salón de la Fama por equipos individualmente, más allá de nuestro único Hall of Famer, Luis Aparicio, ¿no? Luego, me parece que es importante que también precises y establezcas que no se trata de una especie de selección o de equipo que va a salir a competir, porque hay 4 o 5 lanzadores nada más. Y en un roster de un equipo ideal, de un equipo venezolano ideal, bueno, tienes que armar un roster de 10, 12 lanzadores, 13 lanzadores, los que caben en un roster de 26 de grandes ligas para mirarlo desde ese parámetro. Entonces, que no se trata de eso, ¿no? Que se trata de los 23 mejores, independientemente de lanzadores o bateadores, y que no es un equipo que va a salir a competir contra un equipo pensando, por ejemplo, en el clásico, armar el mejor equipo posible, y en la estructura de un clásico que viene ahora, tú tienes que tener 14, 15 lanzadores en la nómina para poder salir a competir. Eso me parece que entonces, para que tenga credibilidad el trabajo, que me parece muy interesante, 23 Arepa Power en el 2023, se deje muy asentado ese par de aspectos. Y luego, óyeme, el único que a mí me hace ruido que no esté es Luis Salazar, que después de César Tovar es el gran utility en la historia del béisbol venezolano. César Tovar es el único pelotero venezolano y uno de los pocos en la historia que ha jugado al menos 200 partidos en 5 posiciones distintas en una carrera de grandes ligas. Salazar jugó más de 100 juegos en 5 posiciones distintas de grandes ligas. ¿A quién sacar? Óyeme, Luis Ojo tiene el glamour de dar aquel batazo para ganar la Serie Mundial, la serie del Subway de los Yankees contra los Mets, pero Luis construyó su gran carrera como bateador en la LVP con sus 5 títulos de bateo, y aquí vuelvo a lo del principio, ¿no? ¿Es LVP? No es Grandes Ligas. Y Luis tiene 5 anillos y eso le da también una gran plataforma, pero me parece a mí que la carrera de Luis Salazar en Grandes Ligas fue superior a la de Luis Ojo. Entonces, si miramos en el combinado, la de Sojo tal vez fue superior, sumando LVP con Grandes Ligas, aunque la de Salazar también en Venezuela con La Guaira, de hecho es el emblema de los Tiburones de La Guaira en su historia, casi 900 hits, más de 50 jonrones, casi 300 de promedio, y también jugaba todas las posiciones. En Venezuela lo hizo como lo hizo Sojo. Entonces el único de los nombres, de los 15 no tengo la menor duda, esos son. Claro. Y de los otros 9 tengo la duda con Luis Salazar respecto a Sojo, y los otros 8 la verdad es muy complicado sacarlos o pensar en otro. En cuanto a Baudilio fue el primer gran catcher venezolano en Grandes Ligas. Asistió al Juego de Estrellas, tuvo grandes temporadas con Filadelfia, con Cincinnati, pero probablemente Ramón Hernández tiene una mejor carrera que Baudilio Díaz en Grandes Ligas. Entonces allí volvemos, pero Baudilio dio 20 jonrones en una temporada en la LVP con Leones, pero eso no cuenta. Claro, eso no pero ¿cómo explicarle eso a la gente? Por eso insisto y vuelvo con ello. Tal vez Ramón Hernández tenga una mejor carrera que Baudilio en Grandes Ligas, y con Víctor Martínez no hay duda, con todo y que no fue un catcher a tiempo completo, terminó siendo designado, pero Víctor es uno de ¿cuántos? De 5 o 6 peloteros venezolanos que han dado 2,000 hits
en Grandes Ligas. Entonces es un nombre Claro que tiene que estar allí. Ok, De acuerdo. buenísimo. Buenísimo eso que dijiste, Fernando. Bueno eso que agregaste, porque además eso también Iván lo comentó y yo lo tengo claro en términos de la premisa de la obra. Un segundito, que te iba a decir que yo no veo a Acuña tampoco ahí. O sea, Acuña es una promesa. No ves a Acuña en esta obra, no lo ves, o sea, Porque, es muy o sea, pronto. lo que yo estoy viendo es que quienes están ahí tienen una historia, un legado. Ok. Acuña no tiene eso todavía. Acuña es una promesa. Acuña uno espera que haga esas cosas que uno espera que haga. Pero Ricardo me dijo lo mismo. Ricardo, mi hermano, me dijo lo mismo y está ahí, lo tengo ahí en asterisco. Ok. Es una esperanza. Buenísimo. René, querido, cuéntame, René. Bueno, lo primero que tengo que contar es que estoy muy contento de estar con todos mis amigos aquí. Y luego de decir que tú eres un valiente, porque en los problemas que tú te metes, de verdad, escoger los cuatro mejores cantantes de rock de la historia, los 20 mejores peloteros, que es algo tan difícil, ¿no? Qué difícil dejar afuera aquí a tantos peloteros que uno ha seguido, que ha querido, que ha respetado su trayectoria. Pero yo comencé el ejercicio de la misma manera que lo hizo Mari, porque claro, yo partí de eso, ¿no? ¿Son los peloteros que jugaron en las grandes ligas o los mejores peloteros venezolanos en la historia? Porque yo veo que tú tienes a Robert Pérez en el sketch que hiciste ahí inicial. Lo quité. Claro, entonces si veo a Robert Pérez, yo digo, bueno, ya yo empiezo a pensar en Luis Peñalver, por ejemplo, ¿no? Pero luego yo partí de lo mismo que hizo Mari. Hay 12 peloteros venezolanos que tienen su camiseta retirada por los equipos de béisbol de Grandes Ligas. Ese fue el único ejercicio que yo hice. Yo no estuve ni investigando, ni revisando libros que seguro Iván González, seguro que él se pone siempre a ver que si Dimensión Latina es mejor que Guaco porque tiene más trombones. Él es así de numeritos, ¿no? Pero yo no. Yo lo único que hice fue, oye, déjame ver aquí, y encontré un trabajo, por cierto, de Ignacio Serrano, que hay 12 peloteros venezolanos que tienen sus camisetas retiradas. Entonces yo no parto de esos 15 que tú tienes, Edo, sino porque ahí está Marcano Trillo, por ejemplo. Yo digo que esos 12 son obligatorios. Entonces, ¿cuáles son esos 12? Son Luis Aparicio, César Tobar, David Concepción, Jesús Marcano Trillo, Andrés Galarraga, Omar Vizquel, Edgardo Alfonso. Mari, estás en cierto, Edgardo no puede estar afuera. Melvin Mora, Johan Santana, Bo Abreu, Francisco Rodríguez y Félix Hernández. ¿Ok? Entonces partimos de allí, que son 12. Luego yo hice como 2 bloquecitos. Yo dije, oye, yo creo que hay unos aquí que tienen que estar, que tienen que estar seguros en esta lista. Pues entonces, ¿qué hice yo? Yo puse allí al Chico Carrasquel, a José Altuve, a Miguel Cabrera. ¿Cómo podemos dejar afuera a Miguel Cabrera? Antonio Armas, Osvaldo Guillén. Ese fue mi segundo bloque, ¿no? Claro. Y luego ya viene esa parte del debate, pues quién puede quedar afuera, quién, o sea, que es tan difícil, pues, o sea, ¿cómo hacemos nosotros? Entonces en esa última parte está Luis Ojo, que quizá debería estar en el primer bloque, por esos 5 anillos, por toda esa carrera, y tengo a Baudilio, tengo a Víctor Martínez, a Maglio Ordóñez y al Patón, porque tenía a Robert Pérez y Luis Peñalver, pero ya no, pues. Entonces esa es la lista, o sea, porque Luis Salazar, por ejemplo, no lo tengo allí, a pesar de lo que dice Fernando, pero a lo mejor pudiera estar. Eso ya ese va a ser tu dolor de cabeza, Edo, por meterse. Oye, además, si genero full comentario, está súper bien, porque obviamente la gente va a decir, me pusiste a este, no, y eso yo lo tengo claro, pero sí también, sí me gustaría como que ser lo más preciso de alguna manera, y esto que me estás dando, esa lista que tú contaste, ¿cuánto te da con el primer bloque, el segundo y el tercero? Da 22. Te da 22. Ok, 22. Perfecto. Esa lista tuya, yo la voy a anotar.
Y ahí entonces ya tengo eso. Perfecto. Bueno. Pero los 12 que tienen sus camisetas retiradas, yo digo que esa tiene que ser la base. Por supuesto. 22 sin Acuña. Sin Acuña, sin Acuña. Sin Acuña. Tú, okay. Por eso mismo, porque Acuña puede ser el mejor venezolano quizás en este momento, todo lo que sabemos de Acuña, pero Acuña no tiene carrera en Grandes Ligas todavía. Pues, probablemente la tenga. Es un buen punto. Ya hay tres, ya tenemos ahí tres, perfecto. Bueno, y voy a dejar el último Iván, porque Iván es ya casi que, además él es el mayor. Un veterano. Voy a dejar de un último. veterano. No. Voy a meter. Dale, Ricardo, echa el cuento. Oye, vale, mira, bueno, primero me siento honrado de que me hayan seleccionado en este selecto grupo de expertos, lo cual no me considero experto, pero bueno, al ser ilustrador especialista en deporte de hace tantos años, lo que me gusta, creo que bueno, tengo algún poquito de criterio para comentar, ¿no? Fíjate, pero además yo quiero dar una visión, que se lo comenté a Edo, en la parte artística, de educar también al espectador que vaya a ver la obra. Y creo que falta alguien ahí, se lo comenté a Edo, que me parece interesante, simplemente se lo dije para que lo pensara, que es Alex Ramírez. Si estamos hablando de Arepa Power, creo que Alex Ramírez en el béisbol de Japón, bueno, es el único latino en el Hall de la Fama, más de 2000 hits. El béisbol japonés no será Grandes Ligas, pero tampoco es que es la liga de, no sé, la liga de Australia. Y creo que en la obra se vería interesante, wow, no sé, una espada samurái, el tipo con, o sea, dar a entender que en ese tipo de tan lejano de béisbol, que es muy bueno, donde han salido extraterrestres como Tani, y ahora el pitcher, creo que no me recuerdo el nombre ahorita, porque que contrataron, que parece que es otro fenómeno más. Bueno, ahí han salido peloteros como Ichiro, etcétera, etcétera. Alex Ramírez, yo me gustaría, le dije a Edo, oye, ten en cuenta esto. Sí le comenté lo de Acuña también, le dije, mira, Acuña yo no creo que como dijo Mari, se espera de que en unos cuantos años pueda estar en una especie de Olimpo de los peloteros venezolanos. De acuerdo con Mari también con respecto a Edgardo Alfonso, creo que debería estar, y creo que Edgardo fue para los Mets un peloterazo, que debería también estar. Ahora, ahí es donde está el tema. No sé, con Vitico tenía mis dudas, pero viendo en Baseball Reference muchos números de una carrera superlativa, Vitico también, que tú dices, uy, yo lo saco, lo dejo, ¿cómo hacemos aquí, no? Entonces, es complicado, ahí es donde Eduardo va a tener que, bueno, ponerse las pilas. No creo que los 5 anillos de Luis Ojo sí pueden, pero no lo veo tan, ok, a lo mejor la gente que escuche esto me va a matar, pero Luis Ojo, pero en Grandes Ligas como tal, creo que puede tener más méritos o números, personas como Víctor Martínez, mismo Vitico, Patón, etcétera, etcétera. Entonces creo que, bueno, eso es más o menos lo que yo le he ido comentando a Edo. Sí, de hecho, de todos los que está ahí, bueno, por lo menos el que tiene menor, pues ojo, obviamente por el tema de los anillos, pero ok. Buenísimo, Ricardo. Y eso de Alex Ramírez también, yo lo anoté que tú me lo dijiste, estoy viendo, y como dice Fernando, siempre y cuando uno lo deje bien claro al principio de la obra, pues bueno, ya el público dice, ok, perfecto. Sí, bueno, el tema con Alex Ramírez, que sin duda es un tipo grandísimo y tiene que estar en el Museo del Béisbol en Valencia y es una referencia, porque vaya, ser exaltado del Salón de la Fama de Japón. Yo iba a sugerirte parámetro, haber jugado al menos 10 años en las Grandes Ligas, para que se entienda que es Grandes Ligas. Alex Ramírez no lo tuvo. Entonces eso ya sacaría a Alex Ramírez. Y a Ronald Acuña también. Por eso, para justificar sacar a Ronald Acuña. Sobre todo es para eso, para justificar sacar a Ronald Acuña.
Y la otra que me vino a la mente en el momento en que hablaba Ricardo, ¿por qué Vitico y por qué no Carlos González? Cargo, que ganó más guantes de oro que Vitico. Que Eso, ganó, lo tenía en la que lista, fue lo tengo aquí en la primero lista. que ganó un guante de oro. Entonces, bueno, Fernando, de eso iba a eso se comenzar, trata, ¿no? sí. con eso iba a comenzar a hablar, precisamente. Dale, Y ahora Iván. salto de una vez en presentación. Tal como dice René, estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy. Lástima que no estamos personalmente. René, yo no soy de los numeritos, déjame decirte. Sin embargo, yo soy más de lo que llaman la vieja guardia. Sin embargo, ahora que Fernando habla de parámetros, yo le comentaba a Eduardo, a Edo, que afinar el parámetro es lo que iba a poder ayudar a conseguir los tipos para el embudo, los nombres para el resultado final. Me encanta lo que dice Mari, las camisetas retiradas. Me encanta lo que acaba de decir Fernando, 10 o más años, así nos quitamos encima ese dolor de cabeza de si Acuña entra o no entra. A mí me gustaría verlo allí. Acuña es uno de 3 que es novato del año por Venezuela. Eso ya es una cosa que debería ser una llave para entrar allí. Pero entonces, cuando hablamos de los criterios, usted acaba de hablar de Carlos González, estaba comparando, por ejemplo, a alguien que tiene, digamos que su llave en el bolsillo, como es el caso de Víctor Martínez. Se me olvidó decir, otro parámetro, títulos individuales. Tenemos todos los ganadores de títulos de bateo, por ejemplo, menos Carlos González. O sea, bajo ese sentido, habría que poner a Carlos González. Volviendo a cargo, no como defensor de él, sino como para recordarles lo que yo le decía a Eduardo, el criterio. Tengo aquí, René, me perdona si uso numeritos, te lo juro que no es mi gusto. Tengo aquí la carrera de Carlos González, que es de apenas 11 temporadas en las cuales disparó 1.432 hits, no dio los 2.000 hits, pero dio 302 dobles y 234 cuadrangulares. Vamos con Víctor Martínez, que es un tipo que tiene los números ya para hacerlo. Tiene Víctor Martínez 246 cuadrangulares en una carrera mucho más larga. Entonces, ahí empieza a tomarse el asidero por el cual vamos a poner nombre. Yo creo que Carlos González tiene que estar allí. No, y tiene que estar en el grupo de los 15 primeros. ¿A quién sacamos entonces esos 15 primeros? Porque es donde yo le digo, repasamos los 15 primeros. Miguel Cabrera, Luis Aparicio, Omar Vizquel, José Altuve, Concepción, Galarraga, Bobby Abreu, El Kid, Santana, Félix Hernández, Guillén, Salvador, Chico Carrasquel, Antonio Armas y sus 252 cuadrangulares. Perdón. Y Magle Ordóñez con sus más de 200 honrones y su título de bateo. De ese grupo, ¿a quién saco para meter a Carlos González? Porque Carlos González, como tú lo decías, Fernando, guante de oro, título de bateo, títulos en una serie de números en apenas 11 años de carrera. Ya es un asunto que hay que tenerlo. Bate de plata, hay que tenerlo. Hay que tenerlo en el grupo, como diríamos popularmente, de los impelables. Volviendo al criterio. Estoy revisando aquí. Me encanta que entre en la discusión también Luis Salazar. Y me encanta que se hable de él como un utility de los más importantes. Pero veo la carrera de Miguel Cairo. Cairo jugó como utility, básicamente como utility, 17 temporadas en Grandes Ligas. 17. Difícil que haya otro como utility, porque ni Sojo. Y cuando comparo a Sojo contra Cairo, la única diferencia son sus anillos. Cuando comparo a Cairo contra cualquier otro utility, hay que ver la cara. Yo creo que está difícil que haciendo ese trabajo de utility hay alguien que ha sido mejor que Cairo. Cairo, al igual que Salazar, puede jugar casi que cualquier posición de la defensiva. Cairo además era un tipo que, esto ya es anecdótico. Quiero contar la anécdota porque me parece fantástica. Recién yo llegaba aquí a Estados Unidos, un día converso con Cairo y me está explicando el tema del tipeo, de cómo descubrir los picheos del lanzador contrario. En 2010 está de moda Strasburg, el pitcher de los Nationals, y él me dice, lo tengo. Así como voy a Abreu, René, que hemos hablado tú y yo de eso, lo tengo. A la semana siguiente estoy yo comprando una pizza en Chicago y estoy viendo un juego de lunes en la noche. No había juego en Chicago esa noche. Y sale a batear Miguel Cairo de emergente contra Stephen Strasburg en un juego sin hit ni carrera. Ya ustedes saben, el hombre que rompió el no run, como lo hacía Tobar
Juan Miguel Cairo. Sí. Bueno, entonces, barajando esos nombres de utility, Víctor Davalillo es mi ídolo, mi objeto de tesis de grado, pero no. Tú no De verdad pondrías que a no. Víctor Davalillo. No, Sí, si el criterio de Grandes Ligas, ese es el que a mí no. me tiene todavía, Vitico Davalillo ahí me tiene Si el dando criterio de pena. Grandes Ligas, lo siento mucho, más allá de su guante de oro. Víctor Davalillo tuvo una carrera de 4 años regular, quizá. Estoy viendo aquí, su primer año que no fue novato del año, se partió un brazo, perdió la posibilidad de haber competido por el novato del año, después de estar batiendo sobre 300 y de estar peleando el título de bateo, y después de allí su segundo año ganó el guante de oro. Después de ahí, lo siento. Okay. Tengo mis dudas. Víctor Davalillo es un pelotero de su época, de los más importantes, un pionero del béisbol de Grandes Ligas, pero si el criterio es béisbol de Grandes Ligas, hay muchos que están por delante de él. El caso de Baudilio. Baudilio lo abrí aquí también. Abrí una ventana con Baudilio, 13 años en Grandes Ligas, solamente 2 temporadas de más de 100 juegos. Perdón, 4. 4 temporadas de más de 100 juegos. Y si nos ponemos más exquisitos, solamente 5 temporadas de más de 90. 90 en ese lote. Yo voy a poner por delante de Baudilio, por ejemplo, con sus 87 jonrones en Grandes Ligas, a Wilson Contreras, que no tiene los 10 años. Exacto. Entonces, ya eso es un criterio. El béisbol es comparación. Y ya ese criterio de comparación ya empieza a filtrar nombres, a quitar gente. Me gusta hablar de los 10 años para quitarme un montón de gente de esa lista. Pero si el criterio es la excelencia, las camisetas retiradas, los títulos individuales, los 2000 hits, los 200 cuadrangulares, quizá un número importante de ganados y de salvados y de ponches, tiene que ser el criterio. Y ahí empezamos a filtrar. Pero como te decía esta semana, Eduardo, yo creo que lo más importante es arrancar con el parámetro, tenerlo claro para evitar que nos pasen estas cosas, que nos traicione la subjetividad y el sentimentalismo. Porque Baudilio dio 20 jonrones en Venezuela en un año, porque, qué sé yo, Robert Pérez tiene 1000 hits y 100 cuadrangulares, pero cuidado con lo que hicieron fuera, que es el concepto de Arepa Power. Y ahí lo siento mucho. Arepa Power define eso. No, estoy de acuerdo. Mari, cuéntame. Vamos otra vez la ronda. Sí. No, pregunto porque con estos filtros tampoco entra Patón. No, fíjate, yo por ejemplo. Patón tuvo 8 años claro. como Grandes Ligas. O sea, el gran mérito de Patón fue ser el primero. Exacto. ¿No? Claro. Entonces, donde el hecho de haber sido el primero en aquella pelota segregada, y lo que significó para el béisbol venezolano que alguien irrumpiera y además lo hiciera bien. O sea, el Patón fue un tipo con clase. El Patón al final le pagaban mejor plata en México en aquel momento histórico del béisbol en el que México se llevó jugadores de las Grandes Ligas porque se pagaba muy bien. El hermano Pasquel, sí. Exacto, pero se pudo haber quedado. Entonces, ¿cómo, pregunto, Iván, que pusiste como que todo en sus cajones? Hay que sacar a Patón de ahí, entonces. Aunque yo sí digo que lo de Patón, sí, o sea, estoy de acuerdo totalmente con el criterio que están planteando, lo que dijo Fernando, que dijo Ricardo, todo, porque está como inclusive me sirve para el parámetro y para la premisa de la obra, de acuerdo. Pero sí, por lo menos Patón, sí estoy de acuerdo en que uno debe decir, bueno, Patón obviamente fue el que abrió la puerta y de ahí de alguna manera es un tipo que yo considero que tiene que estar, pudiera estar. Tal vez si nos ceñimos estrictamente a los números, por supuesto, y decimos de 10 temporadas de Grandes Ligas y todo, él no cumple con ese requisito, pero sí es que haya sido el primero. Como tal vez... Bueno, pones un disclaimer ahí. ¿Ah? Pones un disclaimer. Patón disclaimer, claro. Claro, fíjate, ahorita que hablaron en la primera ronda, yo tengo la lista aquí, los primeros 15 que ya ustedes los tienen, ya yo los puse aquí. No los voy a repetir. Pero entonces empecé a colocar, puse Patón Carrasquel,
tendríamos 16. Carlos González Cargo, 17. Luis Salazar, 18. César Tovar, 19. Marcano Trillo, 20. Edgardo Alfonso, 21. Me faltarían 2 peloteros para ponerle 20-23, o sea, para que sea Arepa Power 23. Tengo por fuera Víctor Martínez, Melvin Mora, Luis Sojo y Baudilio Díaz. Creo que los tengo. Y Vitico Davalillo. Los tengo, los dejé por fuera a estos 5. ¿Va a ver? 3, 5. Entonces. Miren, yo tienes que volver con la camisa retirada. Ahí tienes a yo Melvin Mora. insisto Melvin, que tú tienes que partir de esos 12, porque ahí está Melvin Mora. Tú no puedes dejar a Melvin Mora si los Orioles de Baltimore le retiraron su camiseta. Claro, Melvin Mora estaría, claro. No la retiraron, pero está en el Salón de la Fama. Claro, exacto. Está en el Salón de la Fama, igual que César Tovar. Retirada está la de David. Exacto. Claro, entonces fíjate, aquí volvemos, entonces, metiendo a Melvin Mora, me faltaría 1. O sea, vuelvo otra vez, Patón Carrasquel, sí. Carlos González, Luis Salazar, César Tovar, Marcano Trillo, Edgardo Alfonso, Melvin Mora. Y por fuera tengo Víctor Martínez, Luis Sojo, Baudilio Díaz, Vitico Davalillo. O alguien que a ustedes le venga a la mente. Ojo, también. Sí. Digan, bueno. Oye, ¿ya metiste a Carlos González? Carlos Sí, González. Coño. Sí, lo pusiste. Que sí está. Carlos González está. Me falta uno. Fernando, ¿qué ibas a decir? Sí, sacar a Vitico es durísimo. Es muy duro. Con todo y que hay argumentos como para que no esté, pero es durísimo sacarlo. Es un tipo tan emblemático, tan significativo en la historia de la pelota venezolana, por más que, vaya, ¿quién no se acuerda del toque dragado que le hizo a los Phillies de Filadelfia y luego vino Manny Mota y la pegó de la pared, ya con 40 años, regresando al béisbol mexicano? Vaya, es duro, es difícil, por más que estamos claros que Carlos González tiene una carrera superior a la de Vitico en las grandes ligas. Entonces, vas a tener que tomar decisiones impopulares, probablemente, Edo, en aras de depurar la lista a 23, que también es bastante exigente. Sí. Y luego, el Chico. Hay cosas demasiado referenciales. Chico jugó 10 temporadas. Puño, pero el Chico fue el primero, no solo venezolano, sino para orgullo nuestro, latinoamericano, que jugó en un partido de estrella. Correcto. La carrera del Chico no fue tan brillante en MLB, pero es un nombre tan pesado en la historia del béisbol venezolano como el de Vitico, que es muy difícil sacarlo. Y el Patón Carrasquel no jugó los 10 años, como decía Mari, jugó menos, pero fue el primero. Entonces hay como referencias, hitos que les dan una dimensión especial a esos personajes que prácticamente hacen imposible sacarlo. Y yo déjame interrumpir un momentico. Yo sé que René quiere hablar. Rapidito. Si abrimos puertas, van a pedir más puertas. Eso es lo único que te digo. O sea, si tú le das la puerta a la llave, el pase, al Patón, porque tiene menos de los 10 años, va a haber gente que va a decir, sí, este también tienes que abrir. Es el dilema. Solo te digo eso. Bueno, pero si tú estás hablando también. Fernando dijo algo que me gustó y tiene que ver con también lo que dijo René. Obviamente, por supuesto, nos vamos a ceñir a ciertos números, nos vamos a ceñir a ciertos parámetros, estoy de acuerdo con eso, pero obviamente también hay circunstancias, digamos, que todo el mundo está de acuerdo que no puedes llevarla a números, ¿sabes? O sea, por ejemplo, lo que él dice de Patón Carrasquel, uno dice, es verdad, pero coño, creo que todo el mundo está de acuerdo en que, o todo el mundo digo, porque alguien va a decir, bueno, sí, es verdad, o sea, el tipo fue el primero,
que entró, el que abrió la puerta, pues. O sea, de alguna manera él debería estar ahí. O sea, ahí hay un tema también, pero bueno, no, está bien. Yo creo que ahí lo estoy anotando. René, ¿me ibas a decir algo? No, el hecho, sencillamente, si Fernando dice que por lo emblemático, por lo importante en la historia y lo que significa el nombre de Víctor Davalillo en el béisbol venezolano, similar pudiéramos decir que es el de Luis Sojo también, ¿no? Por todo lo que hizo en el béisbol en Venezuela. Y Luis Sojo, si tú, Fernando, recuerdas ese toque de bola de Víctor Davalillo, no podemos olvidar el hit que dio Luis Sojo también en una serie mundial. Contra Leiter. Claro, y entonces y los anillos y lo que significó toda su carrera aquí con los Yankees de Nueva York y la carrera en Venezuela, sí lo podemos mencionar porque también Vitico lo queremos y lo recordamos también por su carrera en Venezuela. Entonces, aquí nadie va a ganar, aquí nadie va a ganar, Claro. Pero sí es muy difícil, ya cuando lleguemos a este número 22, el 23, el 24, ¿a quién sacamos, a quién metemos? Sí, fíjate que aquí colocando a Melvin Mora, me quedan 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y en resumen, me faltaría uno por meter y estaría entre, según la conversación que tenemos ya, o Luis Sojo o Vitico Davalillo, porque fíjate, hasta Víctor Martínez, saqué a Víctor Martínez, o sea, Víctor Martínez ya lo dejé como hacia abajo, pero y Baudilio, bueno, también lo dejé hacia abajo, pero entonces creo que quedarían ahí, coño, Luis Sojo. Yo tampoco sacaría a Víctor Martínez. No lo sacaría. Más de 2000. Por lo que te acabo de decir. Por el número que tiene. ¿Qué criterios son los números? Acuérdate. Estamos hablando de números. Mira, te recuerdo, 246. 246. Si no haces 245 la obra. Bueno, exacto. No, es que ojo. Un roster. Ojo, yo le puse 2023, se me ocurrió decir, bueno, para redondear. No, pero es que está bien. 21, pero igualito, o sea, fíjate, está, si metemos a Víctor Martínez y metemos a Luis Sojo, serían... Vitico te da 25. Y Vitico me da 25, es un número redondo, que no estaría mal. Yo agregaría otro más para poner picante la cosa, que no sé. Pero a mí se me había ocurrido. No, está entre él y Wilson Álvarez. Es que Ramón tuvo mejor carrera que Baudilio en Grandes Ligas. Y Wilson Álvarez, wow, a mí me parece por el tema de Wilson, bueno, no run, pero entramos en el dilema en que, bueno, sí, tuvo 4 o 5 temporadas que tú dices, buenísimas, bien, pero de resto fue un pitcher promedio ahí que no. Pero sí me extraño cuando dijo Wilson pudiese estar, no estar. Entonces, bueno, ahora tienes 26 más. No, pero fíjate que 25 me gusta porque es un número redondo y en términos de porque fíjate que la obra también, hablando con Vizquel, yo también hablé con Vizquel y Vizquel me estuvo... Yo quería el input de Omar de pelotero dentro del dugout. Entonces, porque Mari también me dio un input interesante con los elementos que están en el dugout de la semilla de girasol, el chicle, la cuestión esta, la broma que estos mastican. Y Omar también me dijo, mira, un letrero donde que la suerte que todos ellos tocan o que los peloteros tocan y tal. Entonces, de repente la Arepa Power 25, porque además cada pelotero tiene un número. Y bueno, el béisbol es de número y también de repente Arepa Power 25 puede quedar redondeado, inclusive si fuera el año que viene sigue siendo 25 y en el 25 pues será 25, pero ya no es 23 porque es un número raro, pero yo creo que esa selección coño, yo creo que está bien, o sea, creo que ahí ¿Tú sabes, está. Edo, cómo puedes ganar espacio? Se me acaba de ocurrir y lo digo así, en lo que me pasó por la mente en voz alta, que pones a Osvaldo Guillén de manager y ya no está como jugador. Ozzy de manager, el manager, el único manager venezolano que ganó una serie mundial
y ya eso es un aval suficiente para que sea el manager de este equipo. Ese. Una buena idea. Así, Tienes un no espacio tiene allí como dentro pelotero, de sino los como 23. manager. Hacía claras. Y bien bueno que lo dice. Bien bueno que lo Y dice otra así. idea, sí, y otra idea, esa es muy buena, pero para añadir otro, que tus seguidores voten por el número 25 o 26 y pones en la lista. También, y genera ruido. Bueno, pero oye, ¿sabes qué? Tú mencionas a Wilson Álvarez y con el primero que vas a tener que pelear es con Carlos Zambrano, que ganó más juegos. Oh, sí, También, sí, sí. exactamente. Claro. Y ese sí se pone bravo para pelear. Oh, Ese te no, va a no, no. perseguir hasta el No, no, momento. Con el menos problema que quiero tener es con Carlos Zambrano. No, y además que no. Vale, ahora es pastor. Eso es lo que iba a decir. Yo creo que no está, exacto, ahora es broma, predicador y tal. Eso. Predicador. Es cristiano evangélico, no me acuerdo si es cristiano Claro, evangélico. claro. Algo así. Claro. No, yo creo que esta lista está súper bien porque queda redondita. Me gusta esa idea, Fernando. Serían 25. Bueno, 25 de repente sí. Tal vez yo tengo déjame ver si puedo compartir aquí. Ya va. Espérate un pelo para mostrarles aquí. No sé si están viendo la pantalla. Sí. Ok, aquí les voy a mostrar. Claro, este es más o menos lo que yo tenía. Bueno, Melvin Mora, Maglio, Víctor Martínez, bueno, ya va para afuera. Sojo. No, Otro saque. No, Víctor Martínez, Martínez no. está, Víctor. Ya va, para déjame revisar, ¿para ver? Víctor Martínez. Antonio No, Alba, sí, Víctor Martínez está. Antonio Alba tiene 249 honrones, ¿no? no lo toque. Hoy fue el líder honronero, Mario. Antonio Salvador es el primer poderoso. Sí, ese sí era el primer Arepa Power. Eso es correcto. Exacto. Emblema de Power. Bueno, aquí se fregó. Bueno, el pana Acuña, pues esperaremos unos 5 años más para volverlo a poner. Y Guillén, claro, entonces Guillén, con lo que me está diciendo Fernando, parece bien, porque entonces ahí lo que hago es que tal vez lo ponga de pie, lo pongo de repente con una. Lo pones con la chaqueta, con la chaqueta claro, que tiene, claro. ¿sabes? Una chaqueta de esta. Entonces pudiera ser. Te puedes poner el trofeo también. O también el trofeo. Sí, puede ser con el trofeo. Sí, con el trofeo ahí puede ser también. No, inclusive, yo inclusive lo dejaría en 25 y son 24 peloteros y Guillén de manager. Pues digo por el número redondo, Sí. porque a no ser que tenga que agregar uno más que ustedes digan, coño, te quedó por fuera de verdad que no debería estar. No. Te añado un conflicto, Edo. ¿Cómo dejar fuera a Salvador Pérez? No, Salvador Pérez está. Acá. Salvador Pérez Te lo quise primero. Ok, ya, listo. No, Salvador Pérez está. Listo, como no. Dale, perfecto. Oye, menos mal. No lo dejo. No. Por fuera. No, buenísimo. Oye, vale, qué bueno. Mira, ¿alguien quiere agregar algo más? Lee otra vez. Voy. Que leas otra vez la lista. Miguel Cabrera va a estar, bueno, por supuesto, el primero va a estar Miguel Cabrera. Los 15. Bueno, los 15 ya ustedes los tienen, los voy a leer otra vez. Miguel Cabrera, Primero Luis Aparicio. ¿Ah? Primero Luis Aparicio. Bueno, obvio, exacto. Luis Aparicio, Miguel Cabrera, Omar Vizquel, José Altuve, David Concepción, Andrés Galarraga, Bob Abreu, Kir Rodríguez, Johan Santana, Félix Hernández, Osvaldo Guillén, Salvador Pérez, Alfonso Chico Carrasquel, Antonio Armas, Maglio Ordóñez, y después Patón Carrasquel, Carlos González Cargo, Luis Salazar, César Tobar, Marcano Trillo, Edgardo Alfonso, Melvin Mora, Víctor Martínez, Luis Sojo y Vitico Davalillo. Baudilio queda por fuera. Ahí quien se me queda por fuera es Baudilio Díaz, pues. Pero. Vos Díaz. ¿Ah? Vos Díaz. Sí. Pero bueno, nada, ahí estoy. Yo creo que está bien, está redondita la premisa es importante y yo creo que ahí, bueno, por supuesto que se van a generar comentarios, pero no importa. Lo ideal es que la gente disfrute la obra y que la tenga bien ahí disfrutar. Bueno, yo te decía, Eduardo, te decía que acuérdate que el conflicto va a existir. Y a lo mejor Mari se acuerda, obviamente que Fernando se acuerda, supongo que René también, que en el año
2000, cuando se hizo el equipo del Milenio, creo que fue Polar que lo organizó. Se armó la San Pablera precisamente porque este sí y este no. En Major League también se hizo un equipo del Milenio, del siglo, y fue algo que trajo controversia. Inclusive metieron a Pete Rose en ese grupo, que no lo pueden dejar por fuera, sí, afinando los criterios. El problema va a ser siempre tener el criterio claro, que es lo que hemos más o menos acordado sí, aquí. totalmente. Si sabemos que hay unos que están fijos porque tienen su camiseta retirada, hay uno que está fijo porque es el único miembro del Salón de la Fama, hay uno que no puede sacar porque tiene 4 títulos de bateo más valiosos, 3,000 hits, 500 honrones. Entonces, ¿qué hacemos con los demás? Eso es lo que hay que considerar. Porque más allá de lo sentimental, es lo que yo decía, yo soy fanático de Víctor Davalillo. Más allá de eso, tengo que estar claro en que dentro del grupo de peloteros venezolanos que están en Grandes Ligas, hay uno que tuviera una carrera destacada, importantísima, pero a lo mejor no son para colocarlo en un top 25, sino que es para que estén allí como miembro de la recordación entre los aficionados y todo eso. No, Entonces, nada, olvídense que el conflicto va a existir. No, y Fernando dijo algo interesante y lo pongo al punto también lo que tú decías, Iván, que no se trata de un equipo, o sea, vamos a armar un equipo. Yo lo había pensado al principio, pero Iván cuando vino, estuvimos comentando el tema de República Dominicana y atajo lo que dijo Fernando Arreaza, que viene al caso, que es el tema de Arepa Power, que nació como esa respuesta a República Dominicana. Si no lo dejamos claro, entonces tendríamos como poniendo como que, bueno, este es el equipo ideal que va a jugar contra el dominicano ideal. Y entonces, como decía Iván, coño, entonces ya ahí entonces hay muchos dominicanos que entonces ya no. Ahí vamos a ser honestos. Claro, no estamos armando un equipo, digamos, sino es. Claro. Es como también, yo lo había escrito aquí, es un no solo. O sea, que las nuevas generaciones conozcan esos peloteros. Yo recuerdo que Guillén en uno de estos live que hizo con Sojo, creo, él decía que bueno, que siempre las generaciones jóvenes no se acuerdan ya de los peloteros que hicieron mucho por el país. Entonces la idea también no es colocar, por supuesto, tú vas a poner a Miguel Cabrera, pones al Tuve, pones a todo y eso la gente los va a reconocer porque están ahorita. Pero la idea es que alguien también vea y diga, bueno, ¿y quién es ese señor que está ahí con este número? Y entonces alguien le diga, no, mira, ese es Marcano Trillo. Ay, ¿qué hizo Marcano Trillo cuando empieza? Ah, ok. ¿Y este quién es? Este es César Tovar. O sea, a mí me interesa que eso también pase, que la gente, porque si esos tipos quedan, creo que el mismo Michael Pérez decía que Luis Aparicio, ya hay muchas generaciones que si no lo están recordando constantemente, si tú no lo traes a la palestra pública todo el tiempo, se van olvidando, aunque ustedes más que todo, a lo mejor no lo ven porque ustedes están imbuidos en el tema de béisbol todo el tiempo, pero yo veo un muchacho de 20, 25 años, creo que fue el hijo de Luis Aparicio que echó ese cuento hace como 3 meses, me estaba contando que fueron a hacer llevaron al papá hace unos años y estaba Juan Arango súper de moda y los niñitos pendientes era de Juan Arango y entonces estaba Luis Aparicio ahí al lado y lo veían como un mayor que estaba ahí y entonces no, que los tipos no le prestaban la atención. Entonces claro, yo creo que también tenemos que agarrar, o sea, quiero hacer esta obra también como hacen los norteamericanos. Yo veo que aquí los norteamericanos le dan bastante fuelle a todo su gente que hizo bastante. Tú dices, si uno no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Entonces, con esos venezolanos para que, ¿sabes? Les digo, yo, Vizquel estaba fascinado. Vizquel me dijo, Edo, me encanta esa obra, buenísima y tal. Entonces, creo que eso también le va a dar bastante sustancia y es un tema sentimental también. Bueno, yo antes de despedirme, para no quitarle más tiempo, pues cada uno anda en su lógica. Si alguien tiene un detallito como el que dio Mari del dogout, láncelo de una vez o calle para siempre. Mari dio el detalle. Mari, dilo tú misma. Lo que tú diste, los 2 elementos del dogout que no pueden faltar. Semillas de girasol y los chiclets. Un todo de chiclets. Ok. ¿Alguno de ustedes? El pote de Gatorade.
Ajá, termo. Ricardo también me dijo eso, el pote de agua de Gatorade. Ponlo de papelón con limón. Ponlo de papelón con limón. Escribo yo. Coño, está bueno. No, chamo, está bueno, papelón con limón. Y la Papelón. cabina del teléfono del manager también creo que, no sé si sería algo, ¿no? O sea, para que reconozcan como manager a Guillén, ponerlo al lado de la... Al lado, de esa separado. A ver, y como uno va a atacar a Zambrano, actitud de manager. Así, bien así. Exacto. Exacto. El gran gesto Pero sí de, es. de Ozzy en la Serie Mundial. Claro, el tipo ahí, ok. Ah, oye, Mira, Edo, siguiéndote esa idea de la gente que no reconocía a Luis Aparicio, yo recuerdo cuando la liga cumplió 50 años, que se hizo una fiesta en un partido en el Universitario, y ese día yo estaba transmitiendo por radio para Radio Deporte, y es uno de los días que yo he disfrutado más en mi vida porque uno tenía la oportunidad de entrevistar a todas las personas que estaban ahí en el terreno de juego. Y yo recuerdo un momento que jamás he olvidado, que es Antonio Armas regañando a los peloteros jóvenes porque no sabían quién era Tirahuequito Machado. Entonces, fíjate, es lo mismo que estás hablando de eso, pues de no reconocer y no valorar a las generaciones anteriores. Y de Miguel Cairo, Iván, un saludo que una vez le di en un estadio en Grandes Ligas, y le dije, epa Miguel, ¿cómo estás? Y él me dijo, aquí, chamo, engañando a esta gente que todavía cree que juego pelota. Así decía. Lo decía mucho Cairo. Sí. está bueno, está bueno. No, yo creo que... Cuando se hizo el equipo Martín Polar del Milenio, a mí me tocó coordinar como una especie de productora la movilización de los jugadores para Maracaibo. Maracaibo, claro. En la final, Zulia Magallanes. En ese primer juego se montó una tarima y llegaron todos los jugadores y yo no sé qué cuánto. Entre la selección, que le tocó sobre todo a Rubén Mijares, estaban los sobrevivientes de los héroes del 41, obviamente. Y estaba Benítez Redondo, vivo todavía. Estaba, por supuesto, Luis Romero Petit, el Conejo Fonseca, que había varios que estaban todavía echando broma por ahí. Sí. Muy lúcidos. Y recuerdo que estaba Carrasquel hablando con Benítez Redondo y Bob Abreu me dijo, Mari, ¿quién es el señor viejito? Wow. Está hablando con Alfonso Carrasquel. Entonces yo le expliqué que se trataba de ese jugador que había jugado además para la cervecería y después le dije, él era como un Bob Abreu, pero de ese tiempo. Para que tengas una idea, porque además era un dandy. Y se lo expliqué y él quedó muy encantado. Y si hay alguien que cada vez que uno lo entrevista para hablar de su legado, de la historia, de su impacto y todo eso, y a quien nombra de primero es Alfonso Carrasquel, es Miguel Cabrera. La primera persona que tiene Miguel en su imaginario cuando habla es a Carrasquel, a Luis Aparicio, luego nombra a otros, Galarraga, tal, pero tiene a esos dos muy fijos. Alfonso es el primer gran héroe deportivo de Venezuela, junto con, qué sé yo, Sonny León y el Pollo de la Palmita y César Girón. El torero. César Girón. Gracias. Cuando Miguel dio los 3.000 en abril, que bueno, estábamos en casa de Miguel, Mari, ¿te acuerdas? Y yo le doy la obra, le di una obra a Miguel para que la firmara de los fabulosos 4 del béisbol, y ahí sí fue más difícil porque eran 4. Entonces la premisa era, bueno, los primeros entonces yo dije, coño, aquí me salvo, porque es Patón el primero en Grandes Ligas, Guillén el primer manager, Aparicio el primer venezolano en el Hall de la Fama, y coño, Miguel Cabrera en primero en todo, parete en lo que se te ocurra. Todo ese verguero. Entonces yo le digo a Miguel que firma y tal, y entonces le digo, mira, aquí está Patón, le echo el cuento. Y Miguel, creo que se lo había dicho el chino se lo dijo ese mismo día, el hijo de Mari, que ese día era el mismo día que Patón Carrasquel se cumplía aniversario de haber jugado por primera vez en Grandes Ligas. Y después Miguel me lo dijo, me dice, oye, yo no sabía que justo hoy, Patón Carrasquel hacía su debut en Grandes Ligas. Un día como 23 de abril del 39. Imagínate. O sea,
Genial. Pues bien bonito que coincidiera, pues. Claro, claro, genial, buenísimo, buenísimo. Bueno, mis queridos Mira, amigos, dígame. dígame. El cuento lo cuento luego porque no voy a decir nombres de algo que me acordé. Así que lo cuento Ok. fuera No, de... cuéntalo, no. No hagas con ¿Qué va? eso, Iván. No, podemos hacer No, uno es de que- echar cuentos, de echar 2 o 3 Claro, historias hacer cada un uno. live Es que chat. lo que iba a anécdotas y decir, cosas. lo que iba a decir tiene que ver con la memoria de la recordación de los peloteros hacia sus colegas. No siempre es así. No, te lo juro que no voy a decir nombre ahora. Hace unos 9 años, un pitcher venezolano que tiró unos no run. No voy a decir ni siquiera en qué ciudad. Ni Nada más que hay varios. Hay Exacto. bastante. Por eso que iba a decir, fue a un evento que se hizo en honor a Roberto Clemente aquí en la ciudad de Miami. Era una exposición itineraria de las cosas de Clemente, uno de los guantes de oro de Clemente, una de las hélices del avión que se cayó y que mató a Clemente. Y llega un reportero y le pregunta a este pitcher venezolano, ¿qué te parece esta oportunidad de ver la camisa de Clemente, la cosa de Clemente, el otro de Clemente? Y el tipo, los peloteros son muy reservados cuando se refieren a otros peloteros, pero en este caso estamos hablando de algo histórico. Fue absolutamente escueto con su respuesta. Cuando el reportero se fue, él me preguntó quién era Roberto Clemente. Claro, 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 claro. Sí. Bueno, O sea, no podemos pedir mucho que recuerden a Tirahuequito Machado que no jugó en Grandes Ligas. Es que mira, Iván, te iba a decir, hasta con esto que está aquí, me han preguntado. Boston, van a decir. Sí. No, Coño, yo lo dice creo que por mira, Jackie Robinson, papá. por eso la obra Jackie tiene Robinson sentido. no puede ser. Sí, es importantísimo eso, Eduardo. Es verdad que es importante, como dice Javier González, un historiador que todos aquí conocemos, y un poco Iván Medina también, la historia del deporte se cuenta, la historia del país se puede contar también a través del deporte, porque es parte de nuestra idiosincrasia. Claro, No claro, solamente sin los duda, militares son los que han sin hecho duda. cosas importantes. Entonces, esto es importantísimo también. Y por eso, qué bueno que estamos aquí conversando No, buenísimo. como buenos Además amigos que somos sobre esta la cosa. misma obra fue una excusa para reunirnos a todos. Ya podemos después. Salud, chicos. Oye, salud, chicos. Parchita para el dogado. Parchita para el dogado. Bueno, Sí. bueno, amigos, no les quito más su tiempo. De verdad, eternamente agradecido a todos, de verdad, por conectarse. Sé que cada uno anda en su dinámica, sobre todo aquí con el sueño americano. Ya cuando vaya progresando, le voy a ir mandando la obra como va quedando. Creo que queda bien chévere. La quiero sacar también para tener un timing chévere con el clásico del mundial. De repente en un par de semanas la eso debo es sacar. importante, el timing en Sí, que la claro. saquen. Sí, el timing para que quede y hago el hincapié con lo que dijo Fernando también, pues, o sea, Iván también en que no es un equipo concepto, ideal. una estructura de un roster que va a salir a jugar. Exacto. No, tendrías que armarlo con tanta cantidad de pitchers, los 23, 25 mejores. 25 mejores. Con 10 años de brillo en Grandes Ligas. Y con las camisas retiradas. Todo esto está anotado aquí, igualito voy a escuchar Y bueno, me interesa mucho porque además en YouTube, es lo que les digo, este contenido no está. Este tipo de contenido no se consigue. Entonces, ya hay alguien que quiera buscar algo, una referencia, todo lo que dijeron ustedes, importantísimo porque se da con los números. Así que bueno, amigos queridos, los quiero mucho. Muchas gracias. Los voy a mantener informados. Y bueno, vayan a sus quehaceres, tómense algo y les mando un fuerte abrazo a todos. Igual, un abrazo. Saludos. Un abrazo a todos. Saludos. Chao. Admirados, apreciados todos. Así Chao, es. gracias por la convocatoria. Abrazo. Gracias. Ay, chao. Bueno, y esta fue la conversa, la tertulia que tuve con estos grandes amigos, que de verdad les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo su participación, sus conocimientos para sacar esta obra de Arepa Power 25. Aquí la tienen, mírenla, lo que quedó de esta obra, cómo quedó 25 caballos en Grandes Ligas. Estos peloteros que destacaron, bueno, fue un trabajo bastante arduo. Esta obra la hice principalmente en digital. Desde los bocetos los hice en iPad, en Procreate. Hice cada uno de los bocetos en iPad y después la fui armando en Photoshop, fui coloreando en Photoshop en digital
Y bueno, luego después la imprimí, imprimí ediciones muy pequeñas, y también las intervine y las firmé. Entonces, claro, obviamente antes del trabajo de Arepa Power de hacerlo en el iPad, pues hice un boceto un poco más sencillo. Todo comienza con un boceto pequeño de la composición de cómo van a estar los peloteros, quién va a estar en el medio, quién va a estar aquí, quién va a estar allá. Bueno, esa es una composición pequeña, pero empiezas a trabajar y después, basado en esa composición, en ese boceto, pues empiezas a trabajar a cada uno de los peloteros y empiezas a hacerlo. Por supuesto, también un trabajo de investigación de los números, qué número tienen, cuál era su número, con cuál número se retiraron, todo está ahí. Y además que la obra está ambientada en un dugout, ¿cómo me imaginaría yo un dugout con todos esos peloteros venezolanos? Un dugout donde estén juntos desde, bueno, imagínense que usted entre en dugout donde están ahí Miguel Cabrera, Luis Aparicio, Omar Vizquel, Andrés Galarraga, Cargo, Luis Sojo, Vitico Davalillo, Félix Hernández, Johan Santana, el Kid Rodríguez, Luis Salazar, bueno, imagínense, 25 caballos ahí juntos. Bueno, eso también forma parte de esa crónica que yo ando buscando en los últimos tiempos, esa crónica venezolana con esa historia y ese homenaje a todos esos peloteros. Creo que lo comentaba con otros amigos sobre este tipo de obra y con las otras también. No solo colocar a los conocidos, sino que mi idea es que cuando usted vea esta obra también, o los jóvenes que la vean y no reconozcan algunos, pregunten y digan, bueno, ¿y quién es este? ¿Quién es este señor? Ah, bueno, ese es Marcano Trillo. O, ¿y quién qué hizo Marcano Trillo? Entonces empiezan a no sabía que el tipo había hecho esto. O Vitico Davalillo. O quién es ese señor, ese es Patón Carrasquel. ¿Y qué hizo Patón Carrasquel? Ah, bueno, fue el primer venezolano grande. Entonces, ya cuando usted va armando ese compendio, esa estructura, esa memoria del país, queda para las nuevas generaciones. Y eso es el objetivo también con esta obra de Arepa Power 25. Otro detalle de esta obra es que poco a poco estoy buscando a los peloteros que están aquí, a estos caballos, los que están disponibles para que me la firmen, para ver si 2 de estas obras las subastamos a finales de año para causas benéficas. Entonces, poco a poco se han ido sumando algunos peloteros. Yo espero que a finales de año esté por lo menos la mayor cantidad de firmas posible en esta obra de Arepa Power. Así que, bueno, esto es más o menos lo que nos llevó a trabajar esta obra. Yo espero que la hayan disfrutado, bueno, tanto como este servidor. Y bueno, recuerden, no me quiero ir sin antes recordarle lo de siempre, que se suscriban, que le den like, que den sus comentarios, corran la voz con este canal y nos estamos viendo, si Dios quiere, el otro martes. Así que nos vemos. Chao.